El contexto de la juventud en la actualidad, de la situación en la que padece, viene reflejada entre dos crisis. Una primera crisis, en la que a mitad del partido nos cambiaron las reglas del juego con dos reformas laborales injustas, en la que, en primer lugar, dificultaban la inserción laboral de la juventud al mundo del trabajo y, en un segundo lugar, aumentaba y favorecía la temporalidad, la parcialidad y por consecuencias pues aumentaba el paro juvenil. No terminando de salir de esta crisis cuando en otros ámbitos de la economía o sectores se han venido produciendo una recuperación económica, sobre la juventud esta no ha llegado a repercutir, y en la actualidad pues nos encontramos contra otra crisis, que es la crisis de una pandemia mundial como es el coronavirus, donde ya a día de hoy los datos y las conclusiones que podemos resaltar es que más de la mitad del empleo que se está destruyendo en esta crisis sanitaria repercute en la juventud. Por tanto, en este contexto es prácticamente imposible pues desarrollar un proyecto de vidas con garantías, y con la precariedad tanto en lo laboral como en lo social, pues casi que pasamos de los 35 años para poder adquirir pues la certidumbre que necesita la juventud para llevar un proyecto de vida a término. Las condiciones de trabajo no son buenas, tampoco vamos a descubrir la pólvora, pero ya desde una perspectiva del sindicato, cuando te haces representante sindical y observas en el día a día pues los distintos elementos que tienes que trabajar, bueno, el tema de la contratación, prevención de riesgos laborales, te das cuenta de que para poder acceder a una cierta estabilidad en el empleo tienes que pasar por unas fases de temporalidad para llegar al contrato indefinido. Cuando lo observas de la perspectiva joven, y sobre todo enfocado en la juventud, son más escalones los que hay que padecer y sufrir, pues claro, para poder llegar a una cierta estabilidad laboral. Una estabilidad laboral que por desgracia no se está produciendo. En primer lugar, pues la juventud, la contratación temporal es más elevada. La juventud roza más del 90% de los contratos registrados, son temporales y son para jóvenes. Tenemos una parcialidad también en aumento y una rotación por los mismos puestos de trabajo durante años, que lo que conlleva pues un fraude en la contratación que desde el mismo sindicato venimos denunciando. A esto hay que sumarle otros elementos que se han ido añadiendo en estos últimos años. No son nuevos, pero sí es verdad que se han perfeccionado a la hora de intentar buscarle las vueltas a la legislación laboral, como podrían ser los contratos en práctica, donde realmente no hay una distinción de lo que son las funciones de la juventud que realiza unas prácticas, tiene un contrato en práctica, con la persona trabajadora que tiene un contrato pues, por hora de servicio indefinido o temporal en una determinada empresa, sumándole pues, distintas modalidades como las prácticas no laborales, las prácticas formativas, el contrato de formación y aprendizaje, que si realmente no tiene, en muchas ocasiones ni es formación ni tiene aprendizaje, sino hay un control continuo. Y la última figura que ha aparecido y que parece que está más de moda, que es el falso autónomo, que es externalizar la responsabilidad de la empresa sobre la persona individual. Este contexto no favorece, por una parte, ni la inserción al mundo laboral de la juventud, y por otra tampoco la parte de formación que capacita al joven a la joven para adquirir competencias para desarrollar una determinada profesión. Todo esto debería de tener un control, y tiene un control por parte de la representación sindical, para que lo que es la formación tenga un carácter formativo, valga la redundancia, y no sea una laguna del sistema para enmascarar distintos fraudes laborales que padece la juventud en su mayoría. Cuando gran parte de la juventud pasa o ha tenido este tipo de relaciones laborales en su carrera, normalmente cuando cumples todos estos requisitos y has pasado por todos estos escalones, sobrepasas los 30 años, y es un poco
Lo personal, pasar de los 30 años con las mismas condiciones de trabajo que cuando tienes 20 es bastante frustrante, y así nos lo transmiten a nosotros en el sindicato. No es sano para una sociedad moderna como la actual tratar de esta forma a la juventud. La juventud necesitamos herramientas que reviertan esta situación, sobre todo en favor del presente y el futuro de Andalucía. Cuando hemos ido cumpliendo años a lo largo en otras generaciones pasadas, bueno, pues claro, se observaba la juventud como una transición natural por la que había que pasar, en la que el elemento de la precariedad laboral era algo natural. Es decir, cuando decimos que era algo natural, era como un proceso de maduración hacia la vida adulta, y claro, pues cuando llegabas a los 40 años, 40 y poco, pues recordabas la etapa de la juventud, sobre todo en el aspecto, en el ámbito laboral, como trabajar de sol a sol para hacerte la persona que eres, pero en la actualidad la juventud está creciendo en fragilidad, es decir, estamos corriendo el grave riesgo de ser jóvenes y alargar esta etapa hasta que seamos demasiado mayores para seguir trabajando. El futuro de Andalucía pasa necesariamente por un papel fundamental y protagonista de la juventud en las distintas transformaciones, tanto digitales como ecológicas y de modelos productivos que se están produciendo. Y en ello la organización de la clase trabajadora es fundamental, y el sindicalismo y las comisiones obreras en este caso pues cumple un papel protagonista como agente social mayoritario. La juventud juega un papel fundamental en esta organización. Tenemos desempleados, empleados eventuales, compañeros y compañeras con jornadas parciales, funcionario, personal laboral del sector de industria, del sector de enseñanza, sanitario, de construcción. Son muchas las personas y esa diversidad encaja perfectamente en la estructura del sindicato. Comisiones Obreras es el primer sindicato, la primera fuerza sindical en Andalucía y en el resto del Estado, y la organización social con más jóvenes. Y este elemento nos hace cada vez más fuertes, y dentro de la realidad de la juventud y de los problemas y de las cuestiones que afectan directa o indirectamente a esta, las comisiones obreras juega un papel fundamental. Debemos ser conscientes que una premisa clara y una idea principal en comisiones obreras es que nosotros luchamos incluso por quien no cree en nosotros, y siempre desde lo colectivo ganamos batallas que nunca pensaron que podríamos ganarlas. Por lo tanto, es importante que ante la situación en la que nos encontramos, de pandemia, y la crisis tanto social y laboral que repercuta en la juventud, esta tenga una herramienta como el sindicato y las comisiones obreras para organizarse.